jugadores fanáticos del terror. Se trata de 5 noches con Freddy, un juego que a pesar de su bajo presupuesto y sus gráficos, ya verán, muy sencillos, pues dicen que mantiene a todos al borde del asiento. Five Nights at Freddy's es un juego que ha aterrorizado la vida de millones de personas a lo largo de los últimos 10 años. Pero ¿sabías que lo más aterrador de este juego no solo son los animatrónicos? Por favor, no me salgas con la excusa de que no la puedo calificar porque no le entendí a lo que viste en un video de J. Es solo un derechista que llegó a apoyar a Trump. Además de que las pruebas que ponen en contra de la existencia del libro son más de las que están a favor. Simplemente ayer vi hipocresía. En esta ocasión me acompañarás a conocer las polémicas más escabrosas que se han suscitado dentro de la comunidad durante los últimos 10 años. Así que ponte cómodo y acompáñame a conocer las 5 peores y bizarras polémicas de FNAF. Cristiano de Texas y la gente dijo, ¿cómo es posible que sea de derechas? Bueno, antes de comenzar le mando un súper agradecimiento especial al acólito del canal Push Bunny, ya que sin él este video no sería posible. Puesto número 5. Después de múltiples retrasos, guiones descartados y demás complicaciones, en el año 2023 finalmente se estrenó la tan anticipada película de Five Nights at Freddy's, un film que llevábamos aproximadamente 8 años esperando, y sin duda alguna todo ese hype se hizo sentir, ya que durante meses las redes sociales se inundaron con conversaciones sobre la película, pero lo que nadie esperaba fue lo que sucedió el día del estreno. Para comenzar, las redes se llenaron de críticas negativas por parte de los críticos de Hollywood, calificando la película de infantil y absurda. Y siendo honestos, algunas de esas críticas son válidas. La película se disfruta mucho más si conoces la mayoría de la historia detrás, ya que los seguidores calificaron la película con un impresionante 87% de aprobación en Rotten Tomatoes, contrastando muchísimo con el 30% de los críticos. Esta diferencia provocó que algunos fanáticos se fueran al extremo, acosando a quienes no les gustó la cinta o minimizando sus errores con la frase "esta película es solo para los fans". Y algo que ha dado de qué hablar sin duda son la cantidad de reseñadores que están un poco hartos y que ponen el grito en el cielo diciendo, oigan, por favor no me salgas con la excusa de que no la puedo calificar porque no le entendí a Lore, que viste en un video de J. Y algo que hubiese sido un poco más gore, que hubiese tenido algún susto, que hubiese asustado de verdad, porque no me asusté ni una vez viendo la película. Y por si esto no fuera poco, durante la misma semana de estreno, cientos si no es que miles de fanáticos eufóricos por la emoción cometieron actos delictivos, entre los más destacados robar carteles de la película. Al final del día, el fenómeno de la película de FNAF quedará en la historia no solo por sus logros, sino también por su bochornoso estreno. Puesto número 4. Steel Wall Studios, la empresa que tomó el relevo del mismísimo Scott Cawthon para desarrollar los videojuegos de la saga Five Nights at Freddy's. Hoy en día Steel Wall es bastante querida por los fanáticos de FNAF, y con bastante razón, puesto que nos han entregado uno de los mejores juegos de la franquicia. Pero hay una polémica que no solo manchará el nombre de FNAF, sino que directamente es responsable del caos que es el lore actual. En el año 2020, Scott Cawthon encargó a Steel Wall Studios la creación del juego más importante desde el primer FNAF, pero para mantener en secreto la historia, Scott solo les dio la mitad del guión al equipo de desarrollo. Esto sucedió durante el inicio de la pandemia del COVID, lo cual llevó al equipo de Steel Wall a dispersarse por todo Estados Unidos. En ese momento Scott Cawthon confió en ellos, después de todo habían hecho un excelente trabajo con FNAF Hell Wanted. Con el tiempo, Steel Wall envió una versión temprana del juego a Scott, y rápidamente él notó que no cuadraba. Habían elementos nunca planeados, detalles fuera de lugar y aspectos que no correspondían. Lo que ningún creador de videojuegos quiere para su obra más importante sucedió. Por falta de comunicación, Steel Wall terminó improvisando el desarrollo de FNAF Security Breach. Sin tiempo suficiente, Scott Cawthon se vio forzado a corregir lo que pudo y a modificar una de las historias más importantes de los videojuegos. Todo esto fue barrido bajo la alfombra hasta 3 años después de su lanzamiento. Todo por un simple error humano. Puesto número 3.
Saben, parte del éxito de Five Nights at Freddy's no solo se debe a su asombrosa historia, fangames y otras cosas geniales que hacen única a esta saga, sino también a su creador, Scott Cawthon, quien siempre ha sido una persona increíble. Scott no solo ha sobrellevado el peso de ser odiado en momentos difíciles, sino que también nos ha enseñado que sin importar quién seas, siempre puedes salir adelante. Era junio del año 2022 cuando un usuario llamado Aya McGrath Founder descubrió en un sitio web de transparencia de aportaciones al Partido Republicano que Scott Cawthon había donado grandes sumas de dinero al partido liderado por Donald Trump, así como a personas detractoras de la comunidad LGTB. Cuando las redes sociales se enteraron de este descubrimiento, todo explotó. Miles de fanáticos alrededor del mundo comenzaron a condenar a quien días antes era símbolo de esperanza. Así es, cancelaron masivamente a Scott Cawthon por su evidente postura política y religiosa. La funa Scott Cawthon es una mega estupidez, una mamada en todas las formas. Literal lo están funando porque el tipo es de derechas. Es solo un derechista que llegó a apoyar a Trump, así como un montón de mexicanos lo hicieron. No conformes con eso, llevaron las cosas aún más lejos cuando Scott decidió publicar un comunicado explicando el por qué había hecho esas aportaciones y expresando su amor por la fanbase y la comunidad LGTB. Este intento de aclaración solo sirvió para avivar aún más las llamas en Twitter. Finalmente todo culminó con el retiro permanente de Scott Cawthon de las redes sociales y de Five Nights at Freddy's. Puesto número 2. Los Talbert Files, sin duda alguna, son uno de los temas más importantes y atemporales dentro de la comunidad de FNAF. Este caso no solo implica la manipulación de personas influyentes dentro de la comunidad, sino que revela la verdadera intención detrás de ser alguien relevante en FNAF. Era mayo del 2024 cuando un amigo cercano de Entom, uno de los filtradores más conocidos de la comunidad, decidió exponerlo por acoso, silenciamiento y ocultación de un libro llamado Los Talbert Files. Este libro no es cualquier cosa, ya que contiene datos cruciales sobre la historia de FNAF que revelan detalles como el responsable de la mordida del 87 y el supuesto nombre del hombre del teléfono. Lamentablemente la situación se descontroló cuando Entom intentó justificarse afirmando que el libro era un plagio inminente de The Freddy Files, pero en ese punto la comunidad no le creyó y decidió destrozar la credibilidad de Entom. La histeria por el descubrimiento fue tan grande que filtraron conversaciones privadas con Entom y forzaron a los moderadores del subreddit de FNAF a contactar a Scott para que confirmara o desmintiera la existencia del libro. Lamentablemente Scott no manejó la situación adecuadamente, lo cual en un momento pareció indicar que estaba mintiendo sobre el libro, haciendo que muchos creyeran que era auténtico y nuevamente todo explotó. Paralelamente, un subtrama que se venía desarrollando, el caso del artista Pinky Pills. Esta artista oficial de FNAF era conocida por diseñar a los animatrónicos Glamrock y por crear ilustraciones cuestionables para la franquicia, hasta burlarse de un día conmemorativo para los niños desaparecidos. Con el furor del caso Talbert, el tema Pinky Pills también salió a la luz y para evitar mayores repercusiones, Scott decidió perdonarla, lo cual no fue bien recibido en redes. Todo terminó con el despido de Pinky Pills, la caída del pseudo influencer con un ego inflado y la humillación pública de Scott por su bondad. Y si se lo preguntan, el libro lamentablemente siempre fue falso. Primer puesto. Después de estas 5 polémicas, ¿cuál podría superar a lo previamente mencionado? Bueno, en este puesto no voy a hablarte de una polémica de FNAF, sino de una de las historias más tristes y lamentables que hayan existido en la comunidad. Era el año 2019 cuando un chico llamado Skylar Jean reveló en su canal de YouTube que padecía de cáncer. Y no solo eso, sino que lamentablemente nos confirmó a su manera que estaba perdiendo la batalla. Skylar Jean era un chico increíble, profundamente creyente y sobre todo un gran fanático de la saga FNAF. Y como cualquier fan tenía el gran sueño de conocer al mismísimo Scott Cawthon. Afortunadamente, gracias a la organización Make-A-Wish se logró contactar a Scott, y Skylar Jean nos contó sobre este sueño cumplido a través de un video en el que no solo aclaró que había recibido una buena cantidad de productos de FNAF, sino que Scott incluso le dedicará un juego y tomará de inspiración sus dibujos de la saga FNAF. Lamentablemente, Skylar Jean falleció pocos días después de conocer a su mayor ídolo. Sin embargo, la comunidad unió fuerzas para rendirle homenaje, logrando que su canal llegara a los 33,000 suscriptores y alcanzara los 28,000 views en su último video.
Todo lo mencionado hasta aquí, aunque triste por su desenlace, nos demuestra que cuando nos unimos como comunidad somos capaces de hacer cosas increíbles por el bien de aquellos que enfrentan situaciones adversas. Desafortunadamente existe un sector de la comunidad de FNAF principalmente conformado por algunos FNAF Talkers hispanos que en lugar de recordar y rendir homenaje a Skylar Jean tomaron su caso como inspiración para llamar la atención y fingir padecer esta terrible enfermedad. Tengo cáncer. Si chicos lo oyeron, tengo cáncer. Por eso no he estado subiendo vídeos. Y estoy muy triste. No sé si pueda superarlo. Así que hasta acá nos vemos. Gracias por hacerme feliz. Y hoy podría pedirle muchas cosas a Dios. Pero solo le voy a pedir dos. Una, que me muestre siempre el mejor camino. Dios, gracias a una cosa que es muy difícil de curar, cáncer etapa 3, la verdad esperemos que se recupere, comparte para que más gente se entere de esto aún así, fuerza. Sin duda alguna la comunidad de FNAF es capaz de muchas cosas y hoy cierro este top no solo recordando las polémicas más terribles de Five Nights at Freddy's, sino también recordando una de las historias que demuestran que como comunidad juntos podemos marcar la diferencia mientras que divididos solo nos destruimos. Te ha hablado Lurrus y te deseo buenas noches. No te olvides de ver el resto de videos y contenido increíble que tengo aquí en el canal.